La Biblia, el libro más vendido de la historia, ha generado también las controversias más profundas de la historia. Personas que leen el mismo texto, las mismas palabras, el mismo libro y llegan a conclusiones completamente opuestas. Uno dice que ese pasaje es literal, el otro dice que es simbólico. Uno dice que la Biblia condena esto, el otro dice que lo permite. Y los dos tienen páginas subrayadas, los dos tienen argumentos, los dos están convencidos de que leen exactamente lo que dice. ¿Quién tiene razón? ¿Y cómo se sabe? No es una pregunta retórica, es la pregunta más importante que puedes hacerte antes de abrir la Biblia. Porque si no sabes cómo leerla, puedes leerla mucho y entenderla poco. La diferencia entre un lector que crece y uno que se pierde no está en cuánto lee. Está en cómo lee. De eso se trata este capítulo. Hay algo que conviene decir desde el principio, aunque suene fuerte. Todo lector interpreta siempre. No existe algo como leer la Biblia tal cual sin interpretaciones. Desde el momento en que decides qué significa una palabra, si una expresión es literal o figurada, qué peso darle a una frase dentro de un párrafo, ya estás interpretando. No hacerlo no es una opción. La opción real es hacerlo bien o hacerlo mal. La pregunta no es si interpretamos. La pregunta es si interpretamos bien o mal. Y para interpretar bien necesitamos un método. No cualquier método, sino el correcto. En el año 1893, el Papa León XIII publicó un documento que hoy casi nadie conoce, pero que fue decisivo. Se llama Providentissimus Deus, que en latín significa el Dios Providentísimo. En plena era del positivismo científico, cuando muchos pensaban que la Biblia y el conocimiento histórico eran incompatibles, León XIII hizo exactamente lo contrario a cerrarse. Abrió la puerta. Dijo, usen la filología, usen la arqueología, estudien los manuscritos antiguos, no tengan miedo. La verdad no puede contradecir la verdad. Y dijo algo más, algo que resuena hasta hoy. Cada época tiene que buscar a su modo la comprensión de los libros sagrados. No basta con repetir lo que dijeron los que nos precedieron. Hay que entender el texto con las herramientas del propio tiempo, con rigor intelectual y con fe. 70 años después, el Concilio Vaticano II retomó ese camino. Lo hizo en la Dei Verbum, la constitución dogmática sobre la divina revelación. Es el texto de referencia más importante para entender cómo la Iglesia lee su propio libro. En 1993, la Pontificia Comisión Bíblica publicó La interpretación de la Biblia en la Iglesia, un mapa exhaustivo de todos los métodos disponibles y de cómo usarlos con responsabilidad. Y en 2010, el Papa Benedicto XVI reunió todo ese recorrido en la exhortación apostólica Verbum Domini, un texto que cualquier cristiano serio debería tener cerca. 4 documentos, un mismo método, una misma convicción. La Biblia merece ser leída con inteligencia y con fe. Y esas dos cosas no se oponen. La Dei Verbum lo dice con precisión. Para interpretar bien un texto bíblico, hay que hacer dos cosas al mismo tiempo. La primera, preguntar qué quiso decir el autor humano, qué género literario usó, a quién le escribía, en qué contexto histórico y cultural estaba, qué palabras eligió y para qué. Eso requiere estudio, requiere rigor, no alcanza con la buena voluntad. La segunda, leer ese mismo texto dentro de la tradición viva de la Iglesia, con la misma fe con la que fue escrito, porque la Biblia no es obra de autores solitarios, nació de una comunidad que creyó, que oró, que transmitió de generación en generación lo que había recibido, y solo puede leerse verdaderamente desde dentro de esa misma comunidad. Quien usa solo los métodos históricos y deja fuera la fe, tiene en sus manos un documento del pasado, interesante quizás, pero sin nada que decirle al presente. Quien usa solo la devoción y deja fuera el rigor, corre el riesgo de leer sus propias ideas en lugar de lo que el texto dice. La Dei Verbum los une, el estudio serio del texto, su historia, su lengua, su contexto y la apertura espiritual de quien lee ante Dios. No son rivales, son compañeros inseparables, así lee la Iglesia.
En el primer capítulo te presentamos una imagen que vale la pena retomar ahora con más profundidad: el trípode, las tres patas que sostienen cualquier buena lectura bíblica. La primera pata es el texto, es todo lo que ya hemos desarrollado hasta aquí, no lo que queremos que el texto diga, lo que verdaderamente dice, con las herramientas de la filología, de la historia, de los géneros literarios. Esta pata es la que nos obliga a escuchar antes de hablar. La segunda pata es tu vida. La Biblia no se lee desde un laboratorio, se lee desde la existencia concreta, desde las preguntas que cargas, desde lo que te alegra, desde lo que no comprendes, desde lo que buscas sin saber todavía cómo nombrarlo. Tu vida no distorsiona la lectura, la ilumina, y el texto ilumina tu vida. Eso es lo que la tradición llama lectio divina: leer despacio, en silencio, dejar que la palabra hable. La tercera pata es la comunidad. Nadie lee verdaderamente solo. Siempre se lee desde algún lugar, desde alguna tradición. En este curso lo hacemos desde la Iglesia Católica y sus 2000 años de interpretación, de oración, de vida, no como un límite, como una riqueza, como la memoria viva de todos los que antes que nosotros encontraron en estos textos algo que les cambió la vida. Quita una pata, el trípode cae. Solo el texto, sin vida ni tradición, arqueología. Un objeto del pasado, sin nada que decirle al presente. Solo tu experiencia, sin texto ni tradición, proyección. Lees lo que ya creías antes de abrir el libro. No escuchas la Biblia, te escuchas a ti mismo. Solo la tradición, sin texto ni encuentro personal, repetición vacía. Las palabras correctas, pero sin el fuego que las encienda. Las tres patas juntas, eso es leer bien la Biblia. Finalmente queremos presentarte lo que la Iglesia Católica enseña sobre los sentidos en las Sagradas Escrituras. El Catecismo de la Iglesia Católica, desde el número 115, nos da la clave para entender esto. El texto bíblico tiene más de un sentido, no porque sea ambiguo, sino porque es profundo. La tradición distingue dos sentidos fundamentales: el sentido literal y el sentido espiritual. Y el sentido espiritual, a su vez, se subdivide en tres. En total, 4 formas de leer, 4 formas de encontrar lo que Dios quiso decir. El sentido literal es el primero y el más básico, lo que el texto dice, en el idioma en que fue escrito, en el contexto en que fue escrito. Sin él no hay base para ningún otro, es el punto de partida obligatorio. El sentido espiritual, en cambio, lee el texto a partir de su cumplimiento en Cristo, y aquí es donde se divide en 3 partes. El primero es el sentido alegórico. El paso del Mar Rojo no es solo un evento histórico. En la lectura cristiana es también imagen del bautismo, de la liberación que Cristo trae. El segundo es el sentido moral. ¿Qué me dice este texto sobre cómo vivir? No como reglamento, como luz sobre la existencia concreta. El tercero es el sentido anagógico. Mira hacia adelante, hacia la plenitud, hacia la vida eterna que el texto anuncia y anticipa. En el número 118, el Catecismo lo resume de forma magistral. La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender. León XIII dijo en 1893, cada época tiene que buscar, a su modo, la comprensión de los textos sagrados. No es solo historia, es una invitación que sigue vigente. Parácletos es, en su pequeña medida, una respuesta concreta a esa invitación. Una forma de leer la Biblia en el siglo XXI con las herramientas de hoy, el rigor de siempre y la fe que no envejece. En este capítulo aprendiste 3 cosas. Primero, toda lectura es interpretación. La pregunta no es si interpretas, sino si lo haces bien. Segundo, la Iglesia une el análisis riguroso del texto con la lectura desde la fe y la tradición viva. Los 2 niveles son inseparables. Tercero, texto, vida propia y comunidad es el marco que sostiene cualquier lectura bíblica verdadera. El módulo 0 termina aquí, 3 capítulos de cimientos. A partir del próximo capítulo empieza el módulo 1 y con él el trabajo en serio. Vamos a hablar de la revelación, de la inspiración, de cómo Dios puede hablar a través de palabras humanas sin borrar la humanidad de quien escribe. Es el corazón doctrinal de todo el curso.
Si tienes clara la base que construimos hasta aquí, el módulo 1 va a encajar con naturalidad. No lo dejes para después. Te esperamos.